El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:46. En los próximos días, el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, la primera gran reforma al COIP, que ha sido incorporada por la función legislativa desde la vigencia de este cuerpo normativo en el año 2014, entrará en vigencia con la publicación en el registro oficial. Hay algunos de los cambios aprobados por la legislatura que obviamente tendrán un tiempo para su implementación, para su aplicación. Hemos invitado a un conocedor en la materia, jurista, además partícipe de la construcción del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, porque es pertinente que conozcamos cuáles son los aspectos más importantes de las reformas al COIP. El doctor Gustavo Chiriboga nos acompaña aquí en A Primera Hora. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Un saludo a todos los radioescuchas. Gracias por la gentileza. ¿Cuáles son los temas más importantes de la reforma al COIP? Bueno, Fabricio, la reforma al COIP realmente fue, yo le llamo una caja desastre, ¿no? Ahí usted va a encontrar reformas para todos los gustos. Creo que hay aspectos positivos, lamentablemente creo que son la minoría, pero también hay aspectos negativos, que realmente yo considero que no van a dar un cambio trascendental en materia penal. Entre los cambios positivos, yo lo que puedo destacar es algunos cambios en cuanto al tema de concepto, al cambio respecto al tema dogmático del Código Penal. Esto es un poquito técnico, pero nuestro Código Penal respondía a una doctrina muy antigua, una visión muy clásica, y actualmente con lo que se ha reformado respecto de la definición de dolo, la introducción de figuras como el error de tipo, el error de prohibición, pues nos modernizan un poquito más, avanzamos un poquito más en lo que tiene que ver con la doctrina penal. Creo que eso es un aspecto positivo. Me parece otro aspecto positivo el haber regulado de mejor manera la figura de la prisión preventiva. Mire que ahora vemos con el actual contexto político inclusive, que la figura de la prisión preventiva es una figura utilizada como la regla cuando lo correcto debería ser una excepción. Entonces, en la reforma... debería ser la última opción. La última opción, mire que nuestra Constitución también lo prescribe así. La privación de libertad debe ser la última opción que se tiene que utilizar para asegurar la presencia de la persona procesada a la etapa de juicio. Pero parece que eso se está manejando de forma discrecional por parte de jueces. Sí, mire que muchas ocasiones, no solamente en los grandes casos que usted puede ver mediatizados, sino también en los casos pequeños, normalmente la regla de aplicación es la prisión preventiva y basada muchas veces solamente en el parte policial, lo cual es sumamente grave porque es la palabra del uno contra la del otro. Y ya por eso se prescribe la prisión preventiva y tenemos los altos grados de hacinamiento que tenemos en nuestras cárceles. Por esa razón, la Asamblea Nacional me parece que hizo bien en reformar el artículo 534 para limitar un poquito el tema de la aplicación de la prisión preventiva, obligando a que los jueces motiven de mejor manera su decisión de ordenar la prisión preventiva. Pero ¿cómo se limita esa decisión del juez de optar por la prisión preventiva? ¿Cómo se lo limita ya en la práctica? Hay principios universales que tienen que respetarlo y que lo conocen, o al menos deberían conocerlo los jueces, como son el principio de excepcionalidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Es que los jueces tienen que argumentar que esta figura es la única pertinente para poder asegurar la comparecencia de la persona procesada a la etapa de juicio. Es decir, que no existe otra medida como la prohibición de salida del país, la orden de presentarse ante el juez competente de forma periódica, o la utilización del mal llamado grillete electrónico, que como sabemos ya no funciona. Si es que ninguna de estas opciones es suficiente, entonces ahí se puede aplicar la prisión preventiva. Entonces el juez tendrá que motivar de manera suficiente por qué estas otras medidas no son suficientes para que él tenga que aplicar la prisión preventiva. Déjeme poner un ejemplo. El caso de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. Por su condición de prefecta en funciones, algunos analistas, conocedores de esas materias dicen, ella tiene arraigo social por su condición de prefecta. En el caso de ella,
si hubiese sido factible aplicar otro tipo de medidas si estuviese vigente esta suerte de obligación para que el juez motive de mejor manera la decisión de optar por la prisión preventiva. Digo, mencionando un caso probablemente muy mediático en este momento. Sí, solo una corrección ahí, Fabricio, está vigente, ¿no? El problema es que nuestros jueces, nuestros operadores de justicia parece que leen la ley de forma selectiva, digamos. Al revés. Por eso leen lo último primero. Por eso se ha clarificado más para que no queden dudas. Pero sí, en el caso de la prefecta Pavón, más allá de los afectos o desafectos que se pueda tener respecto de la señora prefecta, yo coincido con muchos analistas que han señalado que la orden de prisión preventiva en su contra es excesiva. Es demasiado, es desproporcional inclusive, porque en efecto se trata de una persona, de una autoridad electa por votación popular, que tiene un cargo, que lo está desarrollando, que se la podía encontrar. Mire usted que cuando se procede a su detención, la encuentran en su casa. No es que estaba huyendo por algún aeropuerto ni por ninguna frontera. Se la encuentra en su casa a las horas de la madrugada. Entonces me parece que fue desproporcionada la orden de prisión preventiva en contra de ella, porque como usted bien lo ha señalado, tiene arraigos sociales, arraigos laborales, que bien podían haber sido la motivación para que los jueces dispongan que otro tipo de medida sustitutiva a la prisión preventiva y que no se la mantenga privada de la libertad. Correcto, me queda claro el tema de la prisión preventiva y ojalá que lo entiendan los operadores de justicia. ¿Qué más positivo usted puede destacar, sobre todo de interés para los ciudadanos que nos escuchan? Bueno, a mí me parece que algo positivo también que se avanzó, realmente, como usted conoce, Fabricio, no sé si lo conozcan los radioescuchas, pero hubo dos momentos en la reforma del COIP. Ya cuando la Comisión de Justicia terminaba su primer periodo, emitió un informe para segundo debate donde se analizaban varios aspectos. Lamentablemente ya en la votación entraron muchos otros cambios de último minuto sin mayor debate, lo cual me parece por decirlo de alguna manera, irresponsable, porque fueron cambios que ya se los dio por parte de la nueva ponente del proyecto de ley, ¿sí? Pero algunos de los cambios que se mantuvo y que me parece positivo es, por ejemplo, la especificidad de los alcances del término tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Para ponerlo en términos coloquiales, tráfico de drogas, ¿sí? Nuestra actual ley, nuestra actual normativa, que todavía sigue vigente hasta que no se publique en el registro oficial la reforma, lamentablemente permite cierta interpretación que hace que cualquier cosa sea tráfico de drogas, lo cual nos trae como consecuencia que hoy día tengamos un 40% de hacinamiento en nuestras cárceles, donde el mayor porcentaje son personas privadas de libertad por este delito. Y normalmente son microtraficantes que, como usted sabe, son realmente también víctimas de este flagelo que es el narcotráfico. Entonces lo que se hizo en la Asamblea Nacional es especificar de mejor manera los alcances del término tráfico, para que se entienda que tráfico es toda aquella conducta por la cual se intenta percibir algún beneficio económico o colocar en el mercado estas sustancias sujetas a fiscalización. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en la práctica ahora? Si usted es una persona que consume alguna sustancia y está por la calle y lo detienen, muy difícilmente le van a preguntar si es que usted es consumidor y lo van a detener y lo van a poner a órdenes de los jueces. Y en muchas ocasiones se ha argumentado por parte de las personas que realizan la aprehensión, véase policía o fiscalía, que esta persona está traficando alguna sustancia, sin demostrarse necesariamente que realmente su intención era colocarlo en el mercado o comercializarlo. Esto incluso se compatibiliza con una decisión reciente de la Corte Constitucional que también fue coherente con la reforma que se aprobó en Asamblea respecto de esta especificación en el delito. Pero digo, no sería lo mismo que detengan a una persona en la calle y resulta que le encuentran con 1 kilo de cocaína a una persona que le encuentran en la calle con 1 gramo de cocaína. O sea, no hay equivalencias ahí. Sí, no hay equivalencias, pero mire, Fabricio, yo creo que ahí se cae siempre en un error. Y se cree que la cantidad es determinante para señalar si es que hay tráfico o no. Y que no necesariamente sucede así. Las tablas de drogas, que se las llama de forma incorrecta, que realmente son umbrales, son referenciales, son para que los jueces
tengan alguna referencia y que no se utilice de forma arbitraria su criterio para penalizar a una persona. Si bien es cierto, una persona puede andar con 1 kilo de droga, pero no necesariamente eso quiere decir que esa persona está vendiendo. No sé si es que me sigue la lógica. De pronto suena, para los sectores más conservadores puede no coincidir esta lógica, pero una persona puede bien estar con 1 kilo de marihuana. Y no es para comercializar. Y no necesariamente es para comercializar. ¿Y cómo lo prueba? Eso justamente es lo que tiene que hacer el trabajo, la fiscalía, los operadores de justicia. Probar que esa droga era para consumo. Sí, porque mire que... Lo cual convierte eso en un problema de salud pública y ya no en un problema penal. Totalmente. Y no puede ser criminalizado. Porque, mire, lo que ocurre lamentablemente en la práctica es que los operadores de justicia no se dan el trabajo suficiente de probar los delitos. Cuando a usted le acusan de un delito, no le corresponde a usted probar su inocencia, le corresponde a la justicia demostrar la culpabilidad. Porque aquí hacen al revés, pues, y esto lo he dicho en varias ocasiones. Este es debe ser el único país del mundo en donde el inocente tiene que, digamos, el acusado tiene que demostrar que es inocente y no el que lo acusa demostrar la culpabilidad. Así es, o sea, es una distorsión del principio. ¿Qué pasó con el tema del comiso sin sentencia? Bueno, mire, el comiso sin sentencia fue una figura que se la discutió por más de 2 años, que vino a raíz de toda esta ola de discursiva respecto a la lucha contra la corrupción, que también dio paso a la consulta popular que ya todos conocemos. Una decisión que tomó en ese tiempo la Comisión de Justicia fue incorporar esta figura, que no es una figura, digamos, inventada por los legisladores, es una figura que existe en otras legislaciones, que en la doctrina se lo conoce como el comiso in rem, que va al bien que es de origen ilícito, ¿sí? Ahí no se discute la culpabilidad de la persona, sino la ilicitud del bien. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Asamblea? Fue regular esta conducta tomando en consideración, por ejemplo, la legislación española que contiene esta normativa. Respecto de los cuestionamientos en materia constitucional y de vulneración de derechos humanos, se tomó en cuenta lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también lo que ha señalado la Comisión Interamericana contra la Corrupción y el Comité de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, donde recomiendan a los estados incorporar la figura del comiso sin condena. Esta figura, si bien es cierto, fue aprobada no solo una vez en la Asamblea, fue aprobada 2 veces. Usted recordará, Fabricio, que primero fue en una ley autónoma que se la denominó como la Ley de Lucha contra la Corrupción, que en la práctica reformaba el COIP y que fue vetada totalmente por el Ejecutivo. Y después fue aprobada ya en las reformas del COIP y en esta ocasión el Ejecutivo lo vetó por inconstitucionalidad, teniendo que dilucidarse el tema en la Corte Constitucional. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Pues la Corte Constitucional ha analizado la figura y no la declara inconstitucional per se, por su naturaleza. Lo que señala la Corte Constitucional es que no estaba claro el proceso de conocimiento y contradictorio que se tenía que llevar a cabo para discutir la ilicitud del bien. Pero eso no quiere decir necesariamente que la figura del comiso sin condena como tal sea inconstitucional, sino que este accesorio, si se quiere, que es del procedimiento, no estaba claro. ¿Pero la figura quedó por fuera? La figura quedó por fuera porque al señalar esto la Corte Constitucional la declaró inconstitucional, dijo que no estaba claro el procedimiento, que esto podría vulnerar algún derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica y por lo tanto lo excluyó del ordenamiento. También excluyeron dentro del producto final que aprobó la Asamblea el tema del juzgamiento sin juzgamiento en ausencia. El juzgamiento, mire, lo que ocurre es que aquí hay una discusión que es interesante. La Asamblea aprobó la regulación del juzgamiento en ausencia para los agresores sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Actualmente, en nuestro marco constitucional y en nuestra ley, solamente hay algunos casos de juzgamiento en ausencia que usted conoce, son los delitos de lesa humanidad y los delitos contra la administración pública, véase esto peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito. Solo en esos casos, nuestra Constitución ahora permite que exista un juzgamiento en ausencia. La Asamblea quiso ir un poco más allá e incorporó el juzgamiento en ausencia de los agresores sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes. Lo que ha señalado la Corte Constitucional, que también analizó esto en virtud del veto del Ejecutivo, ha señalado que no está previsto esto en la Constitución y que la Asamblea no puede irse más allá
de lo previsto en la Constitución. ¿Cuál fue el argumento de los legisladores para incorporarlos? No es que no han leído la Constitución, sino que se basaron en el principio de interés superior del niño y la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, donde se señala que los derechos de los niños estarán por sobre los derechos de las demás personas. Entonces, bajo este análisis, para hacerlo, digamos, de forma más rápida aquí en los micrófonos, bajo este análisis, la Asamblea decidió incorporar esta figura que finalmente la Corte la declaró inconstitucional. Había un tema de preocupación para un segmento del sector ganadero que tenía que ver con las sanciones por la comercialización y distribución del suero de leche. ¿Qué pasó con eso? Mire, por ejemplo, eso fue uno de los excesos y una de las cosas que yo hasta el momento no entiendo por qué se la incorporó. Se la incorporó de último momento, sin mayor debate. Nunca constó ese tema en el informe para segundo debate y eso más bien fue un tema que lo incorporó la ponente. Ya en tras el segundo debate. Tras el segundo debate en el Pleno. Lo incorporó para el documento final que fue aprobado. Para el documento para votación, así es. No entiendo cuál era la lógica de sancionar esta conducta. Si es que no queríamos que esto se dé, bien podría haberse caminado por otras vías la prohibición, ya sea por parte de la, no sé, de la justicia administrativa, por llamarlo de alguna manera, y no tener que ir necesariamente a la justicia penal. Afortunadamente esto generó, como era lógico, el rechazo de la ciudadanía, del sector ganadero, como usted bien lo ha señalado, y finalmente en eso constó ya en el veto del Ejecutivo, y finalmente la Asamblea no lo incorporó y ahora, por supuesto, no va a ser sancionado penalmente. Pero, es decir, ahí ya se excluye la posibilidad de que quien se encargue de eso eventualmente pueda ir preso. Porque era, déjeme decirle, Fabricio, era un exceso, me parece que era un desconocimiento de los alcances de la materia penal, y es también parte de esta lamentable lógica de querer penalizar todo, de querer todo mandar a la cárcel a la gente, porque al parecer esa es la mejor solución cuando es lo contrario. Hubo dos temas muy mediatizados. El uno va a entrar en vigencia, el otro no. El que va a entrar en vigencia, la despenalización del uso del cannabis para fines terapéuticos. Sobre eso, ¿va a haber algún tipo de reglamentación? No sé si deberá hacerlo la Administración de Justicia o el Ministerio de Salud, justamente para esto, para instrumentalizar esta norma. Sí, en efecto eso se aprobó, el tema de la comercialización del cannabis con fines terapéuticos. Incluso se incorporó una regulación para que la siembra en este sentido no sea penalizado. Y en efecto se incorporaron algunas disposiciones transitorias a fin de que la autoridad de salud, no solamente la autoridad de salud, sino también la autoridad agropecuaria, regule el cómo se va a cultivar esta planta, ¿no? Entonces lo tendrán que hacer dentro de 90 días. Recuerde que el Código Penal, si bien es cierto, ya se aprobó, ha pasado el trámite, todavía tiene que publicarse en el registro oficial, y a partir de eso existe una vacatio legis respecto de algunas normativas que tendrán que aplicarse despasado 90 y en algunos casos 180 días. Algunos sectores de los más conservadores habían advertido que esta norma lo que va a hacer es promover la drogadicción, la siembra de marihuana y la drogadicción. ¿Qué decir frente a esos sectores? Mire, eso lamentablemente es desconocimiento. Yo no creo que sea, espero que no sea mala fe. Yo creo que es simple desconocimiento. Yo sí creo que es desconocimiento. Ojalá sea así, sea solo desconocimiento. Sería bueno que estos sectores se informen un poquito más, porque el Ecuador es de los pocos países que tenía o mantenía penalizado esto. En muchos países del mundo, incluso en las grandes potencias, esto ya está regulado, porque se ha comprobado que los efectos del cannabis para fines terapéuticos son buenos. A muchas personas los alivian en sus dolencias, y esto no quiere decir, por favor, y cuidado con la gente, esto no quiere decir que usted va a acercarse a una farmacia y va a pedir que le vendan un porro de marihuana para fumársela. Exacto. No es así. Lo que se va a vender es el principio activo, que tiene distintas presentaciones, que puede ser en aceites, puede ser en gotas, pueden ser en pastillas, y que lo que tienen como finalidad es justamente aliviar algunas dolencias. No quiere decir, y ojo por favor a la población, esto no quiere decir que se va a vender libremente porros de marihuana que van a la gente a estar fumando con fines recreativos, porque esa es la diferencia. Es la diferencia entre
marihuana con perdón, cannabis con fines terapéuticos y marihuana consumo con de fines marihuana. recreativos. De acuerdo. Y lo último, que era la otra parte, en cambio, la que no finalmente generó un gran debate, pero no va a ser incorporada, que es la despenalización del aborto por violación. El pronunciamiento de la Corte significó un cuestionamiento al veto parcial por inconstitucionalidad del Ejecutivo. Este tema definitivamente quedó fuera. Sí, quedó fuera. Lamentablemente en nuestro país nos hemos acostumbrado, Fabricio, a que las normas, y principalmente las normas penales, que como yo digo, yo considero que son, después de la Constitución, las normas, si quiere, más importantes que pueden haber, porque finalmente restringen un derecho importantísimo como es el derecho a la libertad. Lamentablemente la coyuntura no permitió avanzar más en este aspecto, a pesar de existir recomendaciones de más de 5 comités internacionales de derechos humanos, como la CEDAW, el Comité de los Derechos del Niño, etcétera, que recomendaban al Ecuador despenalizar el aborto en casos de violación, porque al final lo que se da es que muchas mujeres mueren en clínicas clandestinas al practicarse abortos. Esto quiere decir que no es que porque está penalizado se impide que las mujeres se practiquen abortos cuando han sido víctimas de violación. Y esto... O sea, no soluciona el problema. No soluciona el problema. Y además esto impedía que se lleguen a otro tipo de conductas que, como bien lo ha señalado el Comité contra la Tortura, señala que cuando una mujer es obligada a tener un hijo que es producto de la violación